Hola a todos, estamos en Saca tu carrera, en este caso con un nuevo ejercicio de electrónica. Concretamente este es un ejercicio de dominio del tiempo, que son circuitos que se caracterizan por tener, en primer lugar, fuentes de tensión o de corriente alternas, que se representan con este simbolito, y por contener elementos no lineales. Los elementos no lineales son las bobinas, que se representan así, y los condensadores, que se representan así. El símbolo con el que se representan las bobinas es la L y el símbolo con el que se representan los condensadores es la C. Son elementos no lineales porque van a producir en el circuito una resistencia que contiene números complejos, como vamos a ver ahora. Y entonces van a pasar a llamarse, en vez de resistencias, que está asociado a las resistencias clásicas, que sí que son lineales, vamos a utilizar el nombre impedancias. Pero al final funcionan de la misma forma, oponen una resistencia al paso de la corriente. Entonces, en este ejercicio nos piden que calculemos las impedancias Z1 y Z2. La impedancia Z1 es la impedancia de esta rama y la impedancia Z2 es la impedancia de esta rama. A partir de ella ya podríamos calcular la impedancia total del circuito, que de hecho lo vamos a poner como se hace también. Las reglas de impedancias en serie y en paralelo son exactamente las mismas que para las resistencias. En este caso, dos elementos en serie, la impedancia total es la suma de las impedancias. Y en paralelo, pues será la resistencia 1 por la resistencia 2 entre la resistencia 1 más la resistencia 2. O en este caso, las impedancias. Entonces, para el apartado A, vamos a calcular primero Z1. Esto es una fórmula que nos debemos saber de memoria y que es que la resistencia, y al igual que la resistencia de una resistencia es R, la resistencia de una bobina es JWL. En este caso nuestra L se llama L1, pues L1. Esa es la impedancia de una bobina, JWL, donde W es la fase, y la Z de un condensador, la impedancia de un condensador es 1 entre JWL. Son fórmulas que nos tenemos que saber de memoria y que simplemente significan lo mismo que las R's, pero de forma no lineal, con números complejos. Entonces tenemos Z1 y, por otro lado, Z2, que son dos elementos en serie, una resistencia cuya resistencia es R, y como es en serie se suma a la resistencia de la bobina, que en este caso al ser L2 pues es JWL2. Ya para terminar, si queremos calcular la Z completa del circuito, que sería la impedancia total, pues son estas dos en paralelo, y en paralelo hemos dicho que es la primera Z1 por la segunda Z2 partido por la primera más la segunda. Si queréis sustituir, ese va a ser el resultado. Ahora, si queremos dibujarlo, la característica de los circuitos en dominio del tiempo que tienen elementos no lineales es que van a tener un módulo y una fase. El módulo, digamos que es su valor. Recordamos que para calcular el módulo de números complejos, los números complejos están formados por una constante más una constante por la letra J. Su módulo se representa como dos barritas y se calcula como la raíz cuadrada del primer número, la primera constante al cuadrado, más la segunda constante al cuadrado. Y su fase, que se representa con un ángulo phi, es el arco tangente del número que multiplica la J entre la otra constante. Estos números siempre, estos variables siempre tienen módulo y fase porque son números complejos. En este caso, si dibujamos en el plano complejo las impedancias, nos va a quedar la primera impedancia es una constante multiplicada por J. Recordamos que en el plano complejo el eje X representa los números reales y el eje Y representa
los números imaginarios, con lo cual una constante por un número imaginario es hacia arriba porque está en positivo y lo que valga la constante. Es decir, JWL1 sería este punto, JWL sería este punto. Y la segunda es, en el eje Y tiene WL2, esto es L1, WL2 hacia el eje Y, digamos por aquí, por poner un ejemplo, y en el eje X la R, que por ejemplo pues hasta aquí. Entonces este impedancia en el plano complejo se representa así. Y por lo tanto el valor de la impedancia completa es esta, es la impedancia completa. Esto sería Z2 y esto sería Z1. El módulo sería calcular el módulo de esto y la fase sería calcular la fase de esto. No nos lo pedía en el enunciado, pero lo hemos resuelto. El apartado B nos pide que calculemos I1, I2 e I. Vale, para empezar, por la ley de nodos de Kirchhoff, sabemos que en este nodo la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen, con lo cual I va a ser igual a I1 más I2. Nos piden que lo representemos. Vale, la corriente que cae en esta rama, la corriente que circula por esta rama, es por la ley de Ohm, recordamos la ley de Ohm, V es igual a I por R. La tensión que cae en esta rama, que al estar en paralelo con la fuente, es V0. Es igual a su corriente, I1, la que cae por esta, la que circula por esta rama, por su resistencia. En este caso, como es dominio del tiempo, en vez de ser una resistencia hablamos de impedancias, y es la impedancia de esta rama que hemos calculado aquí arriba. Entonces, si despejamos de aquí I1, nos va a quedar V0 entre Z1, que es JWL1. Para calcular el módulo y la fase de esta I, tenemos el módulo de I1 por esta fórmula, donde hay un número complejo, se calcula su módulo. Entonces, esta parte de arriba la dejamos igual, V0, y aquí nos queda raíz cuadrada del primer número, la A es 0 al cuadrado, 0, más raíz cuadrada de WL1 al cuadrado. Con lo cual, raíz cuadrada de WL1 al cuadrado es WL1. Y su fase es arco tangente de B entre A. En este caso A es 0. Un número entre 0 es infinito. Y la arcotangente de infinito es aquellos puntos del plano en el cual el coseno sea 0, es decir, pi medios o menos pi medios. En este caso, pi medios. Tenemos la fase. Y ahora, para calcular I2 procedemos de una forma exactamente igual. V0 es igual a I2 por Z2, porque en esta rama también cae la misma tensión por estar en paralelo. Y despejamos. I2 es igual a V0 entre esta impedancia R más JWL2. Vamos a calcular su módulo y su fase. Su módulo es igual a V0 entre raíz cuadrada de el primer número al cuadrado, R al cuadrado, más el segundo número al cuadrado, eliminando la J. Es decir, la segunda constante. WL2, todo ello al cuadrado. Y por último, su fase, que será arco tangente de WL2 entre R. Esto no sabemos cuánto es, pero para representarlo en el plano complejo, que es lo que nos piden, bueno, y se calcularía como la suma de estos dos, y podríamos calcular nuevamente su módulo y su fase por estas reglas, o podemos hacer como en las tetas y dibujarlo. Tenemos que I1 es
pi medios y de valor v0 entre WL1, que voy a dejar como I1. Y I2 es la tangente de WL2, no al cuadrado, es 2, es un 2, entre R. Ese es su ángulo. No sabemos cuánto es ese ángulo, pero bueno, lo podemos dibujar diciendo que esto es ese ángulo. Y por lo tanto, I total, esto es I2, nuevamente como hemos hecho ahí, se calculará tirando perpendiculares a los ejes y tendremos el valor de I y su fase, que efectivamente tiene que coincidir con lo que hemos calculado aquí previamente. Pues este es el primer ejercicio de dominio del tiempo. Como veis es sencillo, este es de introducción, pero vamos a hacer nuevos ejercicios que sean más complicados. Espero que os haya servido de ayuda y si tenéis cualquier duda no dudéis en consultarnos o consultar nuestra página web aprobadísimos.es para obtener un montón de información o seguirnos en Instagram.